El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 28 minutos. Gracias por conectarse. Casi 1000 queridos internautas conectados en nuestra transmisión de Facebook Live. Igualmente ya superamos los 200 en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio. Muchas gracias por su generosa sintonía, por estar con nosotros, por acompañarnos, por soportarnos cada mañana, por amanecer junto a nuestro espacio de noticias. De verdad, muy reconocidos, muy honrados, muy honrado por saber que nos están siguiendo, que nos acompañan, que nos comentan, que contribuyen justamente a enriquecer este espacio de noticias a primera hora por la señal de Majestad Radio, a través de nuestras diferentes opciones que ponemos a consideración de todos ustedes. Pégese un cafecito, buen día, por favor, para el frío. Muy bien. A ver. Hola, doctora Cedeño. Hola, Mafer, qué gusto. Gracias por el mensaje que nos envías, muy amable. Qué gusto, buen amanecer, bendecido amanecer. A ver, actualicemos la información con su venia, querida audiencia. Actualicemos lo que está pasando en el Perú. A esta hora, con la última actualización a las 6 de la mañana con 19 minutos, Pedro Castillo de Perú Libre tiene 8.584.187 votos, que equivalen al 50,254%, y Keiko Fujimori tiene 8.497.312 votos, que equivalen al 49,746%. Estamos hablando de una diferencia de votos de 86.875, apenas 86.875 votos. Esto significa 50,254, otro tenía 49,746, 0,51% de diferencia. El resultado más apretado en la historia de una elección peruana. Apretadísimo el resultado. Todavía no concluye el escrutinio. Se ha procesado el 96,79% de las actas y el 95,25% de actas están contabilizadas. O sea, más o menos resta un 5% para que finalice el escrutinio, y la pregunta obvia es si ese 5% podría revertir, tomando en cuenta lo apretadito del resultado, apenas 0,50%, 51%, y solamente 86.875 votos, la diferencia entre el uno y el otro. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Si es que lo que resta todavía para contabilizar podría revertir el resultado. Más allá de eso, permítanme, queridos oyentes, internautas, ratificar un poco lo que dije el día de ayer. Aquí, lamentablemente, en el Ecuador, que no tenemos nada que ver con el Perú, aquí, mucha gente que no conoce el Perú, que no sabe la realidad del Perú. Antes de eso, gracias, Milton. Cuando le gana Pedro Pablo Kuczynski a Keiko Fujimori, le gana con solo una diferencia del 0,24%. Buen dato, 0,24%. O sea, en esta elección, gracias, esa elección entonces es la más apretada. Gracias, Milton. Gracias. Esa elección, mira, es la más apretada. Mira tú, 50,12% que tuvo PPK versus el 49,87% que tuvo Keiko. Buen dato, datazo datazo de lo que pasó justamente hace unos años en esta definición.
ayer yo me ponía a pensar, ¿no? Si Keiko pierde esta elección, va a ser el símil de Álvaro Noboa en Perú, ¿no? Digo, es la tercera vez que Keiko pasa a la segunda vuelta electoral y es posible que no alcance otra vez la presidencia. La primera vez que llegó a la segunda vuelta fue con Humala, la segunda con Pedro Pablo Kuczynski, con PPK, y esta es la tercera frente a Pedro Castillo. Y Keiko está, digamos, expectante. Podría ganar o perder. Me dice acá Iván Perdomo, la diferencia entre PPK y Keiko fue de 40,000 votos. Buen dato, datazo este, muy buen dato. Gracias a tanto a Milton cuanto a Iván por este aporte para, miren ustedes, ahora tenemos esa sensación de que es apretadísimo, pero resulta que justamente hay este antecedente ocurrido en la elección anterior con PPK y con Keiko. Pero digo, Keiko podría ser el émulo de Alvarito, ¿no? Un poco lo que ha pasado acá. Álvaro Noboa llegó a segunda vuelta en 1998, perdió con Maguat. En el 2002 perdió con Gutiérrez. En el 2006 perdió con Correa. Keiko también, la tercera ocasión que llega al balotaje y tiene chances de ganar, pero claro, en este momento Castillo tiene una ventaja de 86,875 votos. A ver, lo que les quería decir, para un poco matizar y reiterar el comentario del día de ayer. Aquí solamente somos demócratas cuando ganan los que nos gustan. De uno en otro sentido. Gana el que nos gusta y somos demócratas y la sociedad ha entendido y es el triunfo de la democracia y que el país ha decidido su destino y que el pueblo es sabio y que la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Pero cuando gana el que no nos gusta, el pueblo se ha dejado engañar. La derecha perversa o el castrochavismo, dependiendo de quién lo diga, ¿no? El pueblo es ignorante, el pueblo no entendió el miedo, una serie de cosas. Y eso es lo que se está diciendo ahora mismo sobre el tema de Castillo. Hay gente que habla de Castillo y que se permite publicar incluso en sus redes sin siquiera abrir Wikipedia. Ahora que es tan fácil. Abrir Wikipedia y por lo menos investigar quién es el candidato que podría convertirse en presidente de la República del Perú. Y empezamos a hablar desde nuestros sesgos, desde nuestras animadversiones, a ratos desde el folclore, sin tener un poquito de rigor. Investiguen, revisen la historia, entiendan lo que está pasando en el Perú. Porque si Perú llega a este momento en el cual tenemos dos candidatos finalistas que representan a corrientes que han generado una gran discusión, ¿no? Keiko Fujimori, que es ubicada como la derecha, otros le dicen que es del populismo, y Pedro Castillo, que es ubicado como de la izquierda, pero es un cristiano evangélico que siendo de la izquierda y habiendo sido tenido relación con Sendero Luminoso, resulta que el hombre es anti-LGBTI y el hombre es supuestamente protector de la familia y está en contra del aborto, bla, 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 bla. Todo eso hay que leer y hay que investigar para tener un auténtico juicio de valor sobre lo que está pasando. Y no hablar desde el sesgo de que como yo comulgo con la derecha, entonces me parece una aberración que Castillo vaya a ser presidente de la República. Una aberración. Como yo voté por la izquierda, es una aberración que Keiko, luego de lo que les hizo Fujimori, vaya finalmente a ganar una elección en el Perú. Hay gente que no ha revisado, y este fue un aporte que uno de nuestros oyentes nos presentó el día de ayer, no ha revisado lo que ha pasado en los últimos tiempos con el Perú. El Perú es un país que políticamente ha estado enfrascado en una crisis en los últimos años, pero insostenible, con presidentes
que han sido procesados, que han sido encarcelados, que han sido destituidos, con un presidente que se quitó la vida. Político de la trayectoria de Alan García que se quitó la vida. Lo de Humala, lo de Alejandro Toledo, lo de la propia Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no pudo venir a un foro acá, en el marco de la transmisión de mando, porque fue impedida de salir de su país siendo candidata finalista y teniendo la posibilidad de convertirse en presidente de la República. No pudo venir. La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, la declaratoria de incapacidad moral de Martín Vizcarra, un presidente que duró 5 días y que luego tuvo que renunciar. Leamos un poquito la historia. Revisemos justamente aquello, porque, como dice mi colega y pan Andrés Reliche, los estereotipos caen mal. Y aquí tendemos mucho a estereotipar a la gente sin investigar. Uy, qué miedo, Pedro Castillo, porque ha sido de Sendero. Revisen quién es Pedro Castillo y luego de que revisen, tengan su propio juicio de valor. Pero aquí se habla desde el estereotipo, desde el encasillamiento, desde la satanización de la imagen del uno o del otro y desde el sesgo. Gente que comenta sin por lo menos revisar la situación económica del Perú. La situación económica del Perú es compleja. Un país que a lo largo de los años, igual que Chile, en los últimos años, claro, guardando las distancias obviamente, en los últimos años Perú ha experimentado unas cifras pero espectaculares, macroeconómicas, de crecimiento, de inversión, que no sé qué. Yo pregunto, que aquí tenemos una comunidad muy importante de peruanos que residen en nuestra patria. Si toda esa bonanza económica del Perú, matizada por los acuerdos comerciales, por el repunte de la actividad minera, etcétera, ha repercutido en mejorar las condiciones de vida de los peruanos, yo pregunto si no se ha pauperizado a la clase obrera a través de las maquilas. Leamos un poquito, querida audiencia. Leamos un poquito. Nuestros juicios de valor tienen que ser argumentados y dejar el sesgo ideológico. Entender la realidad. Cada país es una realidad distinta. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, se habló un montón de, perdón que lo voy a decir de esta manera, un montón de pestes del movimiento al socialismo en Bolivia. De gente que ni siquiera conoce la paz. Ni siquiera conocen Bolivia. No han abierto un libro para saber la diferencia entre La Paz y el Alto, por mencionar un ejemplo. O para entender las idiosincrasias, que no es lo mismo Sucre que Santa Cruz de la Sierra. Pero aquí ya la gente, un grupo de gente, habla desde el sesgo. Cuestionando a Morales, o defendiendo a Morales según el caso, cuestionando al impresentable señor Áñez, o defendiendo al impresentable señor Áñez, y luego no entendiendo algunos por qué Lucho Arce terminó convirtiéndose en presidente de la República, ganando en primera vuelta luego de un año de inestabilidad, protagonizado por una señora que fue parte de un interinazgo extremadamente largo, cuando debió sentarse en el Palacio Quemado, que es la sede del gobierno peruano, y convocar inmediatamente elecciones. Y se quedó más tiempo del que le correspondía. Y la señora fue detenida y procesada. Entonces estas cosas yo sí creo que hay que revisarlas y hay que comentarlas con menos sesgo y con más investigación y profundidad. Y dejar que los peruanos decidan. O sea, en serio, seamos demócratas. Los peruanos han tomado una decisión, están tomando una decisión. Es decisión de los peruanos. Es decisión de los peruanos. Pero esa decisión tiene una razón de ser. No es que los peruanos votan por Castillo, votan por Fujimori porque sí. O sea, hay una razón de ser, hay un origen, hay una génesis. Cada proceso en cada país tiene sus propias particularidades. Aquí en el Ecuador,
Nuestro propio proceso electoral tuvo una serie de particularidades que las hemos analizado en múltiples ocasiones desde los resultados del 7 de abril. ¿Por qué el señor Arauz ganó la primera vuelta? ¿Por qué hubo la votación, obtuvo la votación que obtuvo Yacu Pérez? ¿Por qué Javier Herba se convirtió en la sorpresa? ¿Por qué el señor Freire sacó 5%, superando incluso a políticos tradicionales como César Montúfar o como Jimena Peña o como Paul Carrasco? ¿Por qué Guillermo Lasso se convirtió luego en presidente de la República? Cada momento político tiene una particularidad, cada uno, cada momento político. Y cada país tiene su propia particularidad. Ayer, por ejemplo, entrevisté en RTU Noticias, entrevisté al académico Santiago Orbe. Que, por cierto, el académico Santiago Orbe no es un investigador que comulga con el socialismo del siglo XXI, ni mucho menos. Es muy crítico con esas visiones. Pero decía que es un error decir que aquí cuando gana alguien de izquierda o cuando alguien de izquierda está a puertas de ser presidente o de ganar una elección es porque es una corriente castrochavista. No. Cada país tiene su particularidad. La Asamblea Constituyente en Chile o el proceso constituyente que va a tener Chile. Lo que está pasando en Colombia, que lleva 5 semanas y algo así como 60 muertos en una crisis que hasta hoy no se soluciona. Cada proceso tiene su particularidad. Lo de Venezuela igualmente. Acá, por ejemplo, Marcelo Valencia. Hola, Marcelo, gracias. Me comenta, el salario mínimo en Perú es de 930 soles, que son aproximadamente $237. Bueno, hay que analizar la situación económica del Perú para entender por qué una persona con el discurso y con la postura de Pedro Castillo podría convertirse en presidente de ese país. Dejemos un poquito el sesgo desde la ignorancia y repetir lo mismo desde nuestros odios o desde nuestro fanatismo. Si no tenemos tiempo de abrir un libro, cojamos el celular y abramos Wikipedia, pues. E investiguemos en Wikipedia. Sugerencia simple y respetuosa para quienes lamentablemente hablan cualquier cosa. Hablemos de nuestro país, pues. Ayer, amable audiencia, que son cosas que, de verdad, son cosas que no se pueden normalizar en el Ecuador. Ayer hubo una protesta en el Hospital Carlos Andrade Marín. Una protesta a través de la cual los médicos colgaron los mandiles con el apoyo de los pacientes de uno de los hospitales más emblemáticos de este país, un hospital que tiene más de 50 años. Más de 50 años. Una casa de salud que se caracteriza justamente por ser un hospital de especialidades y que está enfrentando una crisis de manera increíble porque no hay medicinas, no hay insumos para que los médicos puedan trabajar. Los pacientes no tienen medicinas. Pacientes a los cuales el Estado, para quienes odian al Estado, seguramente eso estará bien, ¿no? Para quienes odian al Estado, para quienes no entienden la naturaleza de lo público, que no comprenden que hay un segmento de la sociedad que necesita el asistencialismo del Estado, porque la salud es un derecho, no es un negocio. Y hay quienes no pueden pagar una consulta médica y no pueden comprar una receta porque no tienen plata, porque no tienen trabajo o porque no tienen otra forma de sustento. ¿Ya? Para esa gente se requiere lo público, el asistencialismo por parte del Estado. ¿Ya? Esa gente no tiene medicinas. Y en el Carlos Andrade Marín no hay medicinas y no hay insumos. Atado esto al hecho de que hasta hoy no tenemos presidente del Consejo Directivo del IES. El viernes pasado, la Superintendencia de Bancos emitió la calificación correspondiente para el nombramiento del ingeniero Jorge Madera
como presidente del Consejo Directivo del IES. Esto pasó el viernes. Estamos martes y no se ha generado el nombramiento. Tenemos ya 2 semanas de gobierno y no tenemos cabeza en el Seguro Social. Es obvio que este tipo de situaciones podrían repercutir en el manejo de una institución tan compleja como el Seguro Social. Pero ¿qué pasa con la gerencia del Hospital Carlos Andrade Marín? ¿Qué está pasando con eso? Aquí me envían algunos mensajes. Y es así, lo que dice Lilian Heredia. El HCAN es de los afiliados. Pagamos, pues por supuesto, pues. Quienes son afiliados les descuentan sus aportes de la Seguridad Social, pues. Y lo que merecen por lo menos es recibir un servicio de calidad. ¿Se acuerdan el año pasado, en el contexto de la pandemia, cuando en el Teodoro Maldonado Carbo, entre otros hospitales, igualmente médicos salieron, colgaron mandiles, hicieron una protesta simbólica porque no tenían insumos médicos, no tenían medicamentos, no tenían guantes, no tenían gorros, no tenían los cobertores para los zapatos, no tenían alcohol antiséptico ni gel antibacterial? ¿Se acuerdan? Y resulta que otra vez hay problemas en uno de los hospitales más emblemáticos de este país. Y en medio de los afiliados, pues. No nos merecemos eso. Yo no sé quién está encargado del Seguro Social en este momento. Pero sí sería bueno que quien esté a cargo de la Dirección General del IES, no sé si el director general se mantiene. Digo, no lo sé, no tengo idea. Ya, pero está claro que alguien debe estar ahí, hasta ser reemplazados si es que son reemplazados, o se van a quedar si son ratificados. Estas cosas no pueden pasar, pues. Acá me escribe una internauta. Yo trabajo en el Andrade Marín y no hay protecciones. Acá me dicen que renunció ayer Ricardo Tituaña, el gerente del Hospital Carlos Andrade Marín. No hay derecho. No hay derecho que los médicos y que los afiliados estén pasando penurias. ¡Penurias! Acá nos escriben y dicen, no hay medicamentos ni citas. Sin embargo, los descuentos del IES a nuestro sueldo es imperdonable. Me añaden, en ningún hospital del IES del país hay medicinas y hay problemas también con los reactivos para poder hacer las pruebas. Aquí don Enrique Vallas hace una pregunta. No. El exdiputado, este fue una cosa que se pretendió posicionar en redes, pero eso fue falso. No nombraron al doctor Andrés Páez como director del IES o como presidente del Consejo Directivo del IES. Eso es falso. Eso es falso. No es cierto eso. Les aclaro, ¿no? Acá también nos dice, y para colmo se va... No, esto no es por acá. No hay medicación para los tratamientos, nos dicen por acá. Nos toca comprar afuera y no hay dinero que alcance. Con las justas pago mi seguro voluntario y no hay citas, dice Ángela Cuichán. Ya. Esto necesita la atención por parte del gobierno. Esto. Es preciso un pronunciamiento del vicepresidente de la República, que entendemos lidera el área de la salud, o del propio presidente Lasso, sobre lo que está pasando en los hospitales del Seguro Social. Esto es importante y es fundamental. Creo que aquí se requiere solidaridad, se requiere empatía, se requiere invertir recursos para estas necesidades, porque estas son las cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Y es parte de las contradicciones que uno encuentra en este país. A los médicos les llamaron los héroes de blanco, los héroes del mandil, que no sé qué, cuando empezó el COVID. Bueno, esos héroes los han maltratado, pues. A los médicos los han maltratado.
Primero que en muchos casos tuvieron que mendigar para que les pongan la vacuna contra el COVID. La ausencia de insumos. Prefirieron pagar otras cosas en lugar de dotar de insumos médicos a los hospitales. Hay que esperar un pronunciamiento por parte de las autoridades en torno a este tema y ver si efectivamente se logra solucionar estas necesidades tan urgentes. Estoy leyendo algunos comentarios que nos ponen, ¿no? David Antonio Manrique dice que en Jipijapa, provincia de Manabí, está peor hace tiempo que los equipos para hacer las ecografías están dañados y no hay medicamentos. Nos dicen justamente acá. Acá, por ejemplo, Rosita Ainacisa dice, muchos médicos murieron por esa negligencia. María Soledad dice, nos descuentan enseguida y si no se alcanza a pagar la multa también es alta. Este es un tema de verdad, este es un tema preocupante. Este es un tema preocupante. Acá en el YouTube, en cambio, nos dice Sandro Valdivieso, no hay medicina, no hay reactivos, no hay equipos de protección para médicos y enfermería, no hay nada en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IES. Eso nos dicen acá. Comentario de nuestros internautas. Comentario justamente de nuestra audiencia. Bueno, estos temas deben generar una honda preocupación por parte de nosotros y deben movilizarnos como sociedad y elevar nuestra voz. Con respeto, pero elevando la voz. Autoridades del gobierno, pongan en atención, por favor, a lo que está pasando en los hospitales de este país. Señor vicepresidente Alfredo Borrero, doctora Jimena Garzón, ministra de Salud, hay que ponerle atención a lo que está pasando en los hospitales con la ausencia de medicamentos, de insumos y las demandas de los médicos. La pandemia no ha pasado. Se requiere reforzar la salud pública. Y para ello es imprescindible que las autoridades de salud tomen nota de lo que está ocurriendo. Y no basta solamente con un ofrecimiento, hay que actuar. Y que definan quién va a ser la cabeza del Seguro Social, de esta institución enorme que está enfrentando una serie de complejidades ahora mismo. Y cierro con esto, antes del recorrido con redes con Silrat. Nos dice mi colega y amigo Julio Sari, ¿por qué el descuido en la provisión de medicamentos es la más grande negligencia? Pero para comprar insumos que los dejan caducar, para eso sí hay gran acuciosidad. ¿Ah? Gran acuciosidad. ¡Qué barbaridad! Estas son las cosas inentendibles, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, veamos qué respuestas nos generan las autoridades. Por aquí estoy recibiendo algunos insumos que ya los voy a revisar.